bendiga mucho. Bienvenidos a mi canal para este programa, este contenido que he denominado Escudriñando la Escritura, en donde quería tratar un tema que es muy controversial, y hoy en día está siendo muy atacado, que es la doctrina de la gracia, el, la salvación por fe. ¿No es cierto que algunas doctrinas judaizantes que desde los inicios de la iglesia ha sido un mal, un ente persecutor y un ente distorsionador de la verdadera sana doctrina de Jesucristo? Lo que intenta es apartar a los fieles a que vuelvan a las prácticas de los rudimentos de la fe en Dios, no la fe en Cristo. ¿Bien? Sabemos que es una fe pero muerta. Entonces, vamos a tratar siempre bíblicamente, con mucho versículo, para poder darle peso y sustento al contenido, a los argumentos, para tratar este tema y que algunos sean edificados, ojalá todos sean edificados, y los que están por ahí siguiendo alguna de esas doctrinas donde está negándose la idea de Cristo, créanme que ese es desde el principio ha sido el objetivo principal de los detractores de Jesucristo y finalmente los que se rebelan contra Dios, porque rebelarse contra Cristo es rebelarse contra Dios, ya que sabemos que por testimonio del Hijo, del Espíritu Santo, sabemos que Él es el único camino al Padre, y solamente que no lo han podido ver las personas que fueron endurecidas en los tiempos, a quienes mismo Dios le encargó la escritura. Y vamos a sustentar eso con contexto bíblico, pero vamos al texto principal que quería tratar para introducirnos en el tema. Y el contenido que lo denominé Jesús y la ley, ¿no es cierto? Tal como sale el subtítulo en la Hebrea 60, pero que sabemos que los subtítulos no son realmente de la escritura, así que no hay que guiarse mucho. Sin embargo, yo lo denominé así para poder darle un sentido. Pero vamos al texto. El gran mandamiento de Marcos 12, 28 al 30. Lo vamos a... No, del Marcos 12 del 29 al 31. Le damos lectura en el nombre de Jesús. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu alimento diario, Señor todopoderoso, creador de todas las cosas, Señor. Gracias te damos, Señor. Cuídanos, Señor, porque no podemos solos, Señor, porque nos has dado gracias, Señor, más aún estamos en la carne, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo, Señor. Amén. Y vamos a tocar este tema de por qué Jesucristo dio, y por qué le preguntaron cuál es el más grande mandamiento. Uno es porque estaba empezando Jesucristo con su doctrina de arrepentidos, y le estaba exhortando, y justamente los que más estaban confrontando eran los que tenían supuestamente la sabiduría de la ley, eran los más doctos de la ley, y ellos se confrontaban, y ellos eran los que más. De hecho, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
Eso le preguntó un escriba. Algo que y claramente Jesucristo en su eterna sabiduría sabía que lo estaba haciendo. Porque había sido uno de los que más tenía tenía un poco de humildad que no tenían los otros escribas y fariseos, que estaban totalmente contaminados por la levadura de los fariseos. Y al cual le dice al final en el versículo 34, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, ninguno más osaba preguntarle, no osaban a preguntarle. Él tenía la valentía, pero la valentía que te lo da esa humildad de poder decir: sí, realmente esta persona, Jesús, fue un rabino de verdad, fue el maestro de maestros. Y él lo decía con esa autoridad. ¿Y por qué? Porque era una revelación de lo alto, era su ministerio, era su propósito, su llamado, y él lo estaba cumpliendo a cabalidad porque él tenía la convicción y era por el mismo hecho de tener la esencia totalmente divina, ¿no es cierto? Sabemos que él fue bautizado con el Espíritu Santo. Desde siempre él fue engendrado en el Espíritu Santo. Por eso es unigénito. Él es unigénito, solamente Espíritu Santo. Nosotros tenemos espíritu de hombre. Él no tiene espíritu de hombre, ni espíritu del mundo. Nosotros sí. Él no. Por eso era la diferencia. Por eso él tuvo que nacer de una mujer virgen. Para no ser contaminado con nuestro espíritu. Con el espíritu de Adán. Él no fue contaminado con el espíritu de Adán. Por eso él es el segundo Adán. Adán era la sombra. Entonces, pero ¿por qué nos tiene que dar ese mandamiento? Y después nos dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley, como nos dice sobre el mismo mandamiento en el libro de Mateo. Dice: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos dependerá toda la ley y los profetas. Dependerá. Es decir, ya la ley, porque nosotros estamos siempre en la confusión eterna, porque nuestra esencia religiosa, pero totalmente rebelde, apartada y caída de la gloria de Dios, siempre está buscando la forma de volver. Y eso es nuestra esencia religiosa. Eso es la religiosidad del hombre. Todo hombre religioso en sí. Todos buscan. ¿Y qué pasa? Que la naturaleza caída hace que nosotros debamos buscarla por nuestras propias razones, nuestros propios pensamientos, nuestras propias capacidades. Donde nuestras capacidades son limitadas, Dios tiene que, desde siempre fue así. La ley no la hizo el hombre, jamás. La ley fue dada por Dios directamente a Moisés. Amén. Entonces vemos eso y finalmente siempre estamos en esa disputa. ¿Qué debemos obedecer? ¿Una ley? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Por ejemplo, ¿de dónde viene la doctrina reformada o el protestantismo? Viene de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica lo que hace es tomar los 10 mandamientos, cambiar el cuarto mandamiento. Entonces ya hay un que no tiene sustento, y esa era la motivación que tuvieron los reformadores desde un principio y desde siempre para justificar la reforma y el argumento que y en eso se fundamentó en todas estas pequeñas, pero uno dice son pequeñas, pero claro, porque está escrita. Y después ¿cómo concordamos toda la otra palabra? Solamente porque tomamos textos aislados y a veces los sacamos fuera de contexto y a veces solamente malinterpretamos. Somos nosotros los que no podemos interpretar bien la ley de Dios, y eso lo vamos a ver. Pero hay una premisa que está en el libro de Mateo, que justamente es donde dice Jesús y la ley, ¿no es cierto? Que es en Mateo 5, 17 al 20. Y nos dice: no penséis que he venido a abrogar la ley, decía Jesús, o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. A ver, lo vamos a dejar hasta ahí. Porque eso es lo que vamos. Después nos podemos saltar hasta el 20, pero lo importante que es analizar este versículo 18 que dice: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. Ni una jota ni una tilde pasará. Hasta que todo se haya cumplido. Eso quiere decir que no van a pasar el cielo y la tierra hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Eso quiere decir que ya no va a tener validez este documento hasta que se cumpla todo. Pero él dice que no se va a abrogar la ley, porque en la ley y los profetas aún hay profecías que no se han cumplido. Eso es lo que quiere decir. Porque dice que ya la cumplió. Ahora, ¿qué es lo que siempre nos detiene? A que si no hay ley, no hay moral, ¿no es cierto? Sin embargo, ya sabemos, porque Pablo nos exhorta a que la ley vino para que se manifieste el pecado. Para que fuera de sobremanera pecaminoso. Eso quiere decir que para que se manifieste el pecado en el hombre tiene que haber una norma que te diga: no hagas esto, no hagas esto otro. Para que uno vea su lado pecador, para que uno reconozca cuán pecador es y se pueda arrepentir. Pero la ley en realidad es ley de Dios, por eso es santa, justa y perfecta, y por eso no puede pasar, porque es de Dios y es real, solamente que no ha llegado a su plenitud. Todavía no se puede, porque el hombre caído no puede. El hombre perfeccionado en Dios a través de su alma y en la regeneración, para la próxima resurrección, sí podrá. Y ahí donde ya no habrá, porque ya no habrá pecado. Sin embargo, desde la antigüedad siempre, desde antes de Cristo, siempre Dios exhortaba a través de sus mismos profetas a que se cumpliera la ley. Entonces, ¿cómo es este cuento de que existe la ley, pero no se puede cumplir? La verdad es que esa es la razón por la que Pablo nos habla en Romanos 3, 19, 20. Porque dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Una cosa es la ley de Dios, y la otra es la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que gratuita, ni siquiera tenemos que hacer algo. Solamente arrepentirnos para poder ser salvos, ¿cierto? Y eso ni siquiera de nosotros, ni siquiera esa fe, que también no es de nosotros, más por voluntad de Dios. Pero el tema es que ¿cómo sustentamos que ya se cumplió la ley? Porque si Jesucristo dice que cumplió la ley, sino para cumplir la ley. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Claro está que Él ha cumplido. Él cumplió la ley en sí, que era sombra de lo que había de venir. ¿Y por qué vemos eso? Y lo vamos a ver de inmediato en los libros de Isaías. Ahí está
las profecías donde nos explica primero quién debía cumplir la ley, que está profetizado en Isaías 42, ¿no es cierto?, en el siervo de Jehová. Que si bien aquí esto es lo que se ocupa en el Nuevo Testamento para decir que Jesucristo es el nuevo, porque aquí se refiere en Isaías, las profecías se refieren a Israel, y en algunas partes Israel es Jesucristo. Entonces, en Isaías 42, 6, 7, 8, vemos que dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la casa a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. En este capítulo y estos versículos se trata de Jesucristo, porque Él es el único que puede. ¿Qué pasa? Que Israel, donde en el libro de Isaías se refiere a Israel en la mayoría de las profecías, Israel está esperando que sea un descendiente de Israel, el Mesías, pero que no sea acorde a lo que está escrito aquí, porque aquí dice que va a ser luz a las naciones, y claro, puede ser un judío, luz de las naciones, pero que abra los ojos de los ciegos para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y ellos no pueden ver que no está hablando de la luz y las tinieblas que ellos creen. Es simplemente porque se negaban a creer y no estaban viendo las profecías que se están cumpliendo en ellos mismos, que las vemos en este mismo libro y en este mismo capítulo incluso. Pero vamos a ver dónde más nos profetiza el profeta Isaías que Jesucristo tiene que cumplir la ley. Dice en Isaías 53, 8, 9, 10, dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Quién más que lo que está escrito aquí? Esta es una profecía, estaba diciendo que en el 7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Sabemos que esas fueron la manera en que procedió justo momentos antes de la sentencia de Jesucristo, ¿no es cierto? Él cayó simplemente, se hizo el merecedor de la rebelión de todos los hombres, no solamente de los judíos. Eso es lo que dice, no solamente de ellos. Entonces cuando dice que murió por todos, es porque murió por todas, por todos, por todo el mundo, por la humanidad, porque si ellos, los judíos, que eran los menos rebeldes, eran los únicos que tenían la palabra de Dios, todos los demás estaban destituidos. Jesucristo lo que hizo fue abrir la gracia a todas las naciones, porque el pueblo de Israel había sido muy rebelde, pero fue por disposición de Dios, porque ya estaba todo escrito aquí en las profecías, solamente que ellos, por la dureza de su corazón, por no querer admitir que ellos tal vez podrían ser aquellos que estaban siendo endurecidos, porque ellos habían endurecido y ellos sabían, muy en su conciencia, sabían que estaban haciendo lo malo. Por eso se confrontaban. Pero eso lo vemos en Isaías 48. Si uno dice, ¿por qué? ¿Pero cómo va a ser?
que Dios le haya dado para poder después quitarle esa capacidad de llegar a Él. A ver, en Isaías 48 nos explica un poco. Dice, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Mira, cómo se refiere a Israel. Se refiere de casa de Jacob, ni siquiera de Israel. Tenemos que entender que Israel es un nombre de hombre. Y Jesucristo tuvo muchos nombres. Y si le denomina a Dios Israel a Jesucristo, es un nombre muy, muy apto para él. No es raro encontrar que una profecía hable sobre Jesús como Israel. Pero aquí en este caso mira cómo llaman a Israel. Dice, oíd esto, casa de Jacob, os llamáis del nombre de Israel. De nombre se llamáis Israel. ¿Qué le decía Juan Bautista? Y no digáis, hijos de Abraham somos. Amén. ¿No es cierto? Cuando les dijo, arrepentidos, generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera. Entonces, si vemos, dicen, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, es decir, se recuerdan de él siempre, mas no en verdad ni en justicia. Vemos que Dios ya sabe, ya está viendo, Dios sabe todo, aún hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, dice la palabra. Bueno, no podemos escapar. En el 8 nos dice, sí, nunca lo habíais oído, ni nunca lo habíais conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi madre, mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Amén, ahí él está hablando. A pesar de la rebelión, no los quiere destruir. Porque Dios es amor. Y en el 18 nos dice, oh, si hubierais atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como la onda del mar. Pero no fue así. Amén. Entonces, vemos que era por disposición, pero ¿por qué? Si ellos dieron la ley, era porque debía cumplirla Jesucristo. Jesucristo iba a cumplir la ley en realidad. No la iba a cumplir en obras. La iba a cumplir en espíritu, en adoración al Padre. Amén. Entonces, podríamos decir que Jesucristo es el que ya cumplió la ley de Moisés, que son los 10 mandamientos más las leyes judías. Sabemos que incluso han variado mucho hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque según ellos van evolucionando y sin embargo, aún así tratando de respetar la ley original que es la Torá, sabemos que el espíritu de la ley, el verdadero significado de la ley no es cumplirla. No, es decir, se puede cumplir, pero la idea, la esencia de la ley es amar al prójimo. Porque dice, por ejemplo, después Jesús nos dice, pero ¿qué pasa cuando le preguntaron unos escribas y unos fariseos le preguntaron? Pero Moisés había decretado la ley de la carta de divorcio, ¿no es cierto? Que eran las leyes sobre el divorcio. Y él les dijo que esa ley se la había dado por la dureza de su corazón. Más por la dureza de su corazón, Moisés se las dio. Entonces, vemos muchas veces en la escritura que Dios le da al hombre, le da lo que quiere. Por ejemplo, cuando Israel empezó a pedirle a Dios a través de sus profetas que quería un rey, y Dios le dio un rey.
¿no es cierto? Pero no quiere decir que... ¿Por qué? Porque Dios hace la voluntad, a lo mejor aquí en la tierra, pero es para otro propósito, porque Él no quiere, Él sabe que la existencia humana es solo carne, entonces a Él Él no puede, no puede, Él de hecho no llega, por eso Él tiene que manifestarse en los siervos, pues, en los profetas, a través de los ángeles, porque Él no puede. Si Él toca al hombre, si Él se comunica con el hombre, Él destruye al hombre. Por eso ni aún hasta lo podía mirar. No podía, nadie ha podido mirar a los ojos a Dios. Nadie morirá. Instantáneamente morirá. Fue tanto, por ejemplo, cuando le dio las tablas de la ley a Moisés, que murieron los animales y las personas que estaban cerca de... Entonces, esa era una pequeña demostración de Dios en su misericordia. Entonces, vemos que si ya Cristo cumplió parte de la ley y aún está por cumplir parte de los profetas, ¿no es cierto? Parte de algunas profecías, nosotros tenemos que entender que yo le estoy hablando de esto porque en este tiempo, cuando Jesús estaba predicando esto, no existía el Nuevo Testamento. Estaba solamente la ley y los profetas. Sin embargo, la ley y los profetas dice lo mismo que está escrito. Solamente que Cristo nos abrió el entendimiento a las profecías del fin de los tiempos. Cosas que ya están, algunas están en el Antiguo Testamento y otras están más reveladas aquí en el Nuevo Testamento, que es prácticamente bastante profecía y muy poca enseñanza. Las enseñanzas prácticamente son la del gran mandamiento: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Pero vemos también que muchos se afirman para decir que no, que la ley hay que seguirla cumpliendo, que hay que guardar el sábado. Entonces, ya no es la ley que uno debe cumplirla tal cual, como le explicaban en el principio del video, que si por ejemplo la doctrina católica dice aquí tenemos una norma, es que eso no es la fe, eso es una religión. Pero eso no te salva, una religión no te salva, eso es una religión. El hebraísmo es una religión, el judaísmo. Es un conjunto de normas que ellos tomaron, las leyes, porque la dureza del corazón, el pecado, la abundancia del pecado llama a la ley. Porque necesitaba Dios darnos ley para preservar a su pueblo, para que no se destruyeran en el pecado. Porque Él no puede aguantar tanta, entonces Él tenía que darle a ellos, a través de muestras, señales de su ira, como las que le estaba diciendo, y como tantas otras, Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel, todas esas cosas que se fueron transmitiendo oralmente. Está la historia de Job también, que es del tiempo de los patriarcas. Dicen algunos estudios que era prácticamente del mismo tiempo de Abraham, patriarca. Abraham, Isaac, Jacob, de ese tiempo es la historia de Job. Entonces todo eso se transmitieron hasta que se formó los primeros libros de la ley, y esas eran las primeras escrituras que habían. Ellos tenían la sabiduría de Dios, que era solamente leyes, porque tampoco podía darle más, pero estaba preparando el camino para la ley de la gracia, no para la ley de la carne. La ley de las tablas son leyes para la carne, para que se manifieste el pecado, para que el hombre vea que no puede cumplir la ley. Entonces vemos en Gálatas 3, en Gálatas 3, 21, 22, 23, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
para que la promesa, miren, dice, más la escritura de la ley, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Para que la promesa, pero ¿cómo tenía que venir la promesa? Cumpliéndose la ley y parte de los profetas. En esencia, la ley tiene un objetivo que es amar a tus hermanos. Y en eso por eso dicen, eso se resume toda la ley. En eso se resume. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay. ¿Y cómo le responde? Miren, el escriba le responde, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Y esa es la clave de esto, porque el sacrificio continuo era porque lo que estaba diciéndole al hombre era que él por sus propias fuerzas, aunque matara, siempre iba a haber pecado. Y hasta el día de hoy hay pecado. Y sin embargo, el objetivo de la ley era que no se sacrificara tanto. Pero como era el sacrificio de un animal, solamente había que conseguir el animal para hacer el sacrificio y seguir pecando. Entonces, para que todos estuvieran bajo ley, ya que ellos también eran desobedientes, e incluso se pervirtió tanto que se creó la cátedra de Moisés, donde muchos tenían doctrinas e interpretaciones diferentes, y no ha cambiado tanto en realidad el estudio y la teología en las cosas de Dios. En ese tiempo también había muchos grupos, estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, los esenios, y estaban los celotes también, que eran los más radicales, sobre todo grupos sectarios, y que tenían diferentes doctrinas e interpretaciones de la ley, tenían sus diferencias, al igual que ahora. Pero no debemos desconcentrarnos tanto en eso, ni tratar de... Por eso nos exhorta también en las Escrituras Pablo a que que no contendáis tanto por genealogía, ni tampoco preocuparse tanto por las cosas que hay que comer, por tradiciones, rituales. No hay que, como también en Hebreos se exhorta a esa doctrina judaizante que estaba ahí permitiendo el evangelio, estaba llevando al final lo que lleva es a la apostasía, porque te hace creer que tú te puedes salvar por tus propios medios. Y ese era el objetivo de la ley, a que no te puedas. Pero como algunos fueron endurecidos, otros simplemente fueron condenados. Y para eso tuvo que predicarse el evangelio. Para condenar a algunos y para salvar a otros. Porque tiene que ser predicada la palabra tal como se dio la ley, que condenó a muchos en el pasado, incluso muchos escogidos del pueblo de Israel. Todos los que estuvieron en el desierto, que comieron del maná, todos murieron. Esa generación toda murió por decreto del Señor. Nadie podía salir del desierto de esa generación para evitar el no. Como castigo por haber desobedecido las palabras de Dios, después de haberlo alimentado, sin ellos haber tenido que hacer nada, simplemente por su misericordia. Y eso es lo que Alá lo ata al hombre. Que el hombre no le cuesta abandonar esa naturaleza pecaminosa que te hace pensar que tú eres independiente de Dios, que Dios emana de ti y no tú de Dios. Tú eres criatura de Dios. Y tú eres ante todo inmundo e imperfecto y aborrecible para Dios. Si Dios te ama, sí, Dios nos amó tanto que nos ha dado una oportunidad, nos da la oportunidad para que muchos sean salvos, ¿sí? A través de la sangre de su Hijo. Solamente que hay que creer en que y confiar en que esa sangre es la que te quita la inmundicia y a la vez
ese sacrificio nos trajo el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo de Cristo para que nosotros podamos ser regenerados. Porque si no podemos ser regenerados no podemos tener fe. No podemos alcanzar ni cambiar ni renovar nuestra mente ni rendirle adoración a Dios. Jamás le vamos a poder adorar en espíritu y en verdad. En espíritu. No tan solamente con el razonamiento, o no solo con el corazón, sino que las dos cosas juntas, con el espíritu, totalmente tu ser completo, toda tu fuerza, toda tu alma, todo tu entendimiento, toda tu mente, dice, con toda tu fuerza. Ese es el gran mandamiento. Ahora, tenemos un pasaje en Juan 9:16, ¿no es cierto? En Juan 9:16 nos dice, en Juan 9:16 nos habla de un momento en el ministerio terrenal de Cristo, de sus 3 años y medio antes de su muerte, donde los judíos, él había sanado al ciego Bartimeo, que era ciego de nacimiento, ¿no es cierto? Y sin embargo, ese hecho fue muy controversial porque lo que hizo fue que algunos de los fariseos, aparte de que estaban tan preocupados de saber la realidad, estaban tan empecinados con perseguir la obra de Jesús, no estaban preparados para ver tales obras. Entonces, ¿por qué? Porque lo estaban confrontando, él mismo lo estaba condenando a ellos, le estaba desarmando el cuento, le estaba destruyendo los planes. Entonces, ellos lo acusaban. Entonces, en el 16, de Juan 9:16 dice, entonces algunos fariseos decían, después de que había sanado a Bartimeo, el que le untó los ojos con barro, ¿no es cierto? Dice, ese hombre no procede de Dios, decían, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿quién dices tú del que te abrió los ojos? Él le dijo, que es profeta. ¿Amén? Entonces, vemos que a pesar de las señales y todo lo acusaban, ¿cuál era la acusación? Lo que tenían que acusar, mira, incluso están así que ellos sabían que lo que tenían que acusar era Cristo ellos sabían la escritura muy profundamente en ellos sabían que lo que tenían que evitar era que él cumpliera toda la ley y buscaban la manera. Y también tenemos que entender que ellos a lo mejor habían sido enseñados de esa manera, y que, claro, para ellos a lo mejor era verdad mucho en su desconocimiento. Sin embargo, por el desconocimiento, ellos, al haber sido predicados muchas veces y haber tenido los profetas ahí mismo el poder y la gloria de Dios por mucho tiempo, ellos, y teniendo la escritura, ellos debían haber no haberse dejado llevar por la carne y por la sangre. ¿Me entienden? Ellos no deberían haberse fiado, como decía en Isaías 42, 18, 19, 20. Ellos no deberían haberse confiado, ni haberse llamado, en el Isaías 48:1, no deberían haberse confiado, ni ellos haber dicho, nosotros somos hijos de Israel, somos hijos de Abraham, descendiente de Abraham, y haberse fiado de eso, que eso es lo que le da la salvación, y eso no es. No es la carne y sangre. Por eso en Juan 1:12 dice, más a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios.
13 dice, y esto no por carne y sangre, no por voluntad de carne ni voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios. Voluntad de Dios, no por voluntad de carne y sangre. Eso es lo que quiere decir. Uno no es salvo por eso, sino que es por la voluntad infinita, voluntad perfecta del Señor. Entonces ellos buscaban la manera de cómo acusar a Cristo de que no estaba cumpliendo la ley. Miren cómo es el poder que lo estaba dominando en ese tiempo, porque Jesucristo mismo lo dice, los reprende. Hipócritas, víboras, escribas y fariseos, ay de vosotros, ¿no? Cualquiera le decía, ay de aquel por el que vienen los tropiezos. Ellos estaban siendo tropiezos. Hay escribas y fariseos que no entráis ni dejáis entrar a los que vienen entrando. Estaban cerrándole las puertas al reino. Y ellos no estaban entrando, estaban siendo utilizados por las fuerzas sobrenaturales del mal. Eso es lo que estaba pasando. Hay un poder, ellos eran los primeros anticristos, ellos lo que tenían, la función de ellos eran, por eso estaban tan empecinados, ellos simplemente estaban haciendo la voluntad de Dios, y era porque siempre debe haber, por eso dice Cristo, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por el que viene el tropiezo. Hay de aquel, por eso, porque tiene que haber el tropiezo, pero hay de aquel. Es necesario que exista ese tropiezo. Y tiene su objetivo. O sea, algún día lo vamos a tratar, a ver si estamos preparados para eso. Estoy preparado yo y están preparados los oyentes. ¿Ven? Dios va a dar la fuerza. Porque son temas difíciles y muy complicados de abordar. Sin embargo, son cosas que son la verdad y la verdad hace libre. Entonces vemos que también en Lucas 13 es cuando Jesucristo sana a una mujer, a la mujer encorvada, ¿no es cierto? En el día de reposo la sana. Y había una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ellas, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, y en estos puedes venir y ser sanados, y no en el día de reposo. Y quería que vinieran a ser sanados los otros días, porque por miedo miren, así es lo que le estaba explicando, que el sentido, el fundamento de la ley es amar a otro, no es cumplirla. Y hoy en día es lo mismo. Por eso no hay justicia real, es la justicia del hombre, porque el hombre sigue la idea carnal de colocar normas y estatutos que hay que cumplir. Si bien hay que cumplirlo, uno no sabe si la otra persona realmente por qué no lo está cumpliendo o por qué cumple todos, no sabemos. Y hay algunos que son, sin embargo, el pecado en sí es el error, es el no amor, es el aborrecer a la otra persona, es lo que te lleva al pecado, no la desobediencia del mandamiento, es el odio. Por eso dice que si no hay amor, no hay nada. ¿De qué te sirve si no hay amor? Amén. Por eso, y dice entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber para que viva, ¿no es cierto? Amén. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo. ¿Es correcto o no es correcto hacer el bien en el día de reposo?, le decía. Al decir estas cosas, él se avergonzaban todos sus adversarios. ¿Recuerdan cuando dice que uno tiene que hacer el bien siempre para que el adversario se avergüence? Siempre. Eso es lo que uno tiene que ver. El adversario no es la persona,
son los espíritus que atan a esa persona, que lo están utilizando esa persona. Sin embargo, hay que avergonzar, hay que decirle la verdad a la persona y así se va a avergonzar el adversario. No hay que reprender como muchos inventan, así, Jesús te reprenda, Dios te reprenda, o teatro te reprenda en el nombre de Jesús. No es necesario, dice que solamente tienes que avergonzar. ¿Cómo avergüenzas al adversario, el que está lleno de odio? Lo avergüenzas con amor, con cariño, con afecto, con afecto natural, con buenos deseos, con bendición en vez de maldición. Así se avergüenza al adversario. Así, con perdón, reconociendo lo que él no puede hacer. Amén. Entonces vemos, y creo que ha sido bastante claro, que la ley en sí nunca va a ser mala. Dice que la ley es santa, justa, pura, perfecta. Pura, sí es pura porque es de Dios. Pero solo Dios puede cumplir la ley en todo, en perfección. Pero la ley es para cumplirla. La ley es para cumplirla en amor. Amén. Sin embargo, sabemos que yo les digo, por ejemplo, muchos dicen, no, entonces si es perfecta y si es santa, entonces hay que guardar el sábado. Pero, por ejemplo, si uno puede guardar el sábado, lo tiene que hacer para la gloria del Señor. Si no, no importa, porque todos los días nosotros son días del Señor. Todos los días son para la gloria del Señor. Entonces, si hay amor, todo sirve. Si tú tienes que trabajar el día de reposo, ¿por qué? Porque quieres ayudar a tu familia. Es por amor. Entonces, es digno del Señor. Entonces, no tiene que ser la ley por una imposición, porque ¿qué dice la ley? Si lo llevamos a ese punto, yo lo entendí cuando empecé a escudriñar la palabra de verdad, porque dice, en los 10 mandamientos dice, no matarás. Y después en la ley que le da Moisés dice, irremisiblemente muera. Entonces vemos que si bien la ley está escrita de una manera, para nosotros es otra manera. Porque nosotros vemos la muerte de una manera que Dios no la ve. Porque Dios no muere. Él no sabe lo que es la muerte. Nosotros sabemos lo que es la muerte. Nosotros le tenemos miedo a la muerte. Él no. Él no sabe lo que es la muerte. Nosotros, aún así, teniendo parte de Él, de su aliento, de vida, no podemos verla por nuestra carne, nuestra naturaleza caída. No lo podemos ver. Entonces, hermano, vamos ya terminando con algunos versículos que van a veces no, me recuerdo y en la gloria del Señor que me encanta la palabra y exhortar realmente la verdad, que si no hay si no nos preocupamos de entender bien los designios de Dios, y si a veces nos cuesta entender muchas cosas, es porque algo hay en nuestro corazón, algo está ahí. Puede ser algo no reconocido, puede ser que necesitemos realmente el bautismo con el Espíritu Santo, que nos arrepentamos de verdad, que anhelemos, le pidamos al Señor las promesas. Dice que si nosotros le pedimos al Espíritu Santo y por algo se lo estamos pidiendo, no dudemos nunca dudemos. Si nosotros llegaste al punto de pedirle cosas a Dios, pídele su Espíritu, no le pidas cosas materiales. Esos son cuentos de fantasía, de falsos maestros. Tenéis que pedirle el Espíritu Santo. Esa es la verdadera promesa, esa es la verdadera
bendición. Dice, las bendiciones espirituales, dice la bendición, la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Nos dice la palabra. Dice Espíritu Santo. Amén. Entonces en Juan 13:35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amarse significa tantas cosas. No es hacer lo que decirle a tu hermano, es también optar a hacer las cosas por conciencia de lo otro, por un amor al otro, no por una norma. Y si hay que hacerlo por una norma, obvio, porque hay personas que no entienden todavía, hay que tener amor por esas personas también. Los que no han alcanzado la gracia, y con amor también a veces hay que decirle, como también con autoridad. A veces le dice a Timoteo: reprende, exhorta a todo tiempo, fuera de tiempo, a tiempo, fuera de tiempo. Cumple tu misión de evangelista. Amén. Y hay que predicarlo porque finalmente esa es la manera de salvar, porque la manera de condenar ya no tenemos necesidad de que alguien nos diga algo para condenarnos. No porque nos dan ley, nos dicen algo, nos dicen algo que no conocimos, y nosotros, ya todos nosotros desde el día que nacemos estamos siendo exhortados a la obediencia. Y eso es la ley de la carne. Todos sabemos lo que es el pecado desde pequeño y siempre. Nosotros no tenemos excusa. Todos los que son de cultura latina, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos, de la generación, al menos de la generación de nosotros, todos tuvimos, y la generación anterior también, antepasados católicos, es lo mismo. Porque fueron enseñados de esa manera, eso era y en ese tiempo era la única cultura. Y así, siempre ha sido así. Y eso es por la voluntad de Dios, porque dice que tiene que ser predicado en todo tiempo. Y eso es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ha sido que hasta ahora cada vez hay más conocimiento de la palabra. Es por voluntad de Dios. Es por voluntad de Dios, y Él sabe cómo es bien necesario, porque hay que cumplir los designios del Señor, y que sea predicada la palabra en todo lugar, en todas las naciones. Amén. Dice: en esto conoceráis, versículo 35 de Juan 13. En esto conocerán que todos sois, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Y eso, a veces no comprendemos lo que es el amor. A veces miramos y decimos: no, pero están peleando, no, están discutiendo, no, es amor. Eso es amor. Muchos piensan que amor es mimar, otros piensan que es adular, otros piensan que, no sé, consentir, y eso no es amor, eso es aborrecer. Escudriñen la palabra, es tratar como bastardo. Amén. Hay cosas que nosotros no sabemos, porque no sabemos cómo piensa Dios. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Amén. Entonces, hermano, creo que ya hemos tocado este tema, y para mí ha sido de mucha bendición haberlo hecho, y espero que sea de mucha bendición para muchos, que comprendan más. Después vamos a hablar la misma comparación, pero con otro subtítulo, con otra temática, estructura, que va a ser la ley versus las obras. No, la gracia versus las obras, o las obras versus la gracia. A ver cuál es la doctrina que realmente nos va a hacer, cuál es la ley, porque las dos al final son ley. Amén. Pero que una está perfeccionada para el espíritu y la otra es para la carne. ¿No es cierto? Pero ese está pendiente, que tengo mucha pega, mucho contenido. Estoy estructurando y viendo también otros quehaceres. Entonces en Juan 3:23, primera de Juan 3:23-24 dice: y este
es su mandamiento, el mandamiento de Cristo. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Él nos mandó a eso. Y Él, que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Nosotros permanecemos en Él porque guardamos los mandamientos y Él permanece en nosotros porque nuestro espíritu, el Espíritu de Dios mora en nosotros o nos ha dado su Espíritu. Amén. Sabemos que esa es lo que nos hace que Dios permanezca con nosotros. O sea, tenemos que entender que Él debe permanecer primero en nosotros para que nosotros podamos guardar su mandamiento, para que tengamos amor. Primero Él tiene que hacer algo en nosotros, Él tiene que permanecer en nosotros, Él tiene que bautizarnos. Nosotros, claro, nosotros aceptamos a Cristo, obviamente lo aceptamos nosotros, pero por Él, por su obra, no porque está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos dio por su beneplácito, no por nuestra voluntad, ni por algo que hayamos hecho, sino es, por eso es no merecido, por eso es gracia, por eso es don de fe, don de gracia, que no lo merecemos, porque es regalo, porque es inmerecido, y por ello debemos guardar los mandamientos y cuidarlo con temor y temblor, porque es un don, porque es algo que Dios ha puesto y lo hace de tal manera que tú puedas permanecer y Él te hará permanecer hasta el último. Por más que uno quiera, y yo quiera decir y por mi voluntad yo decir sí, yo lo haré, se lo haré, pero yo creo en que Él lo hará. Yo no quiero decir nunca que yo puedo permanecer porque no puedo, pero Él sí puede hacerlo en mí. No creo nada de lo que no puedo ser. Yo soy un simple pecador arrepentido, no soy un justo. Amén. Así que eso, hermano, gozoso, y espero que haya sido de bendición para muchos, y le agradezco todo. Espero que vean, compartan. En nombre de Jesús.